quiero explicar un poquito la diferencia que existe entre árboles genealógicos de origen autosómico y árboles genealógicos de origen recesivo ligado al sexo, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes se recordarán, ¿ya? Ustedes vieron cómo se desarrolla o cómo uno visualiza dentro de un arbolito la propagación o la influencia que puede tener una anomalía dentro de una familia X, ¿ya? Cuando es de origen autosómico, si es recesiva o si es dominante, y ahora quiero mostrarle brevemente cuando es de origen sexual. Entonces, la idea es insistir en un concepto que ustedes tienen que aprender de la teoría, digamos. Cuando uno habla de herencia recesiva ligada al sexo, que es el tipo de herencia que está involucrada en este árbol, uno inmediatamente tiene que fijarse de que predominantemente quienes se tienen que enfermar, entre comillas, son los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque la mujer, como tiene dos cromosomas X, al tener un cromosoma X que pueda tener algún daño, alguna anomalía, alguna mutación en algún gen que determina una enfermedad, por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, en fin, la mujer se protege porque tiene otro cromosoma, o bien dicho, otro alelo sano. En cambio, el hombre no puede porque el hombre es hemicigoto. Y al ser hemicigoto solamente tiene una copia de ese alelo. Y como ese alelo lo tiene mutado, entonces él va a ser la enfermedad. Por ejemplo, la hemofilia. Y aquí se ve claramente que este es un árbol que tiene un origen es un tipo de herencia ligada al sexo. ¿Por qué? Porque de todo el diseño que hay acá, hay más hombres que mujeres afectados. ¿Ya? Y de acuerdo a los contenidos que tiene esta parte de la guía, ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando una mujer es heterocigota, ya, vamos a suponer que es heterocigota, esta señora es la número 2, el 50% de los hombres que puede tener ella, la probabilidad es que el 50% sea enfermo. Y de los hombres que ella tiene como hijos, ya, que son estos dos últimos, 6 y 7, hay un 50% enfermo y un 50% sano. ¿Ya? Insisto, esto es una probabilidad, no significa que van a tener siempre esta relación. Puede ser que no tengan nunca un hijo enfermo, pueden tener 5 hombres y felizmente los 5 hombres salieron sanos. Esto es simplemente una probabilidad. ¿Ya? Esto es lo que uno pudiese esperar de un cruzamiento en la cual la mujer es heterocigota, por lo tanto es sana, y un varón que es sano. Ahora bien, cuando el varón es sano, ¿cierto? Perdón, disculpe, cuando el varón es enfermo, va a entregar su cromosoma dañado a la mujer, a su hija, y el cromosoma ahí siempre va a ir al hombre. O sea, el papá siempre, lo único que te va a entregar el papá es el cromosoma ahí, cuando va al hombre. Pero a la mujer le entrega el cromosoma X. Si el papá es enfermo, como en el caso que muestro acá en el número 2, ¿no es cierto? Le entrega el cromosoma X a la hija, dañado. Y si ustedes observan acá, se ve que hay una hija que está enferma, siendo una enfermedad recesiva. ¿Por qué hay una hija enferma? Porque lo más probable es que esta señora es heterocigota. Y como hay una consanguinidad de por medio, ¿no es cierto? Hay mayores posibilidades de que dos alelos recesivos se encuentren y aparezca una enfermedad. ¿Vale? Entonces, si ustedes leen la guía con detención, se van a dar cuenta de varios tips que hay ahí para efecto de que ustedes puedan diferenciar entre una herencia autosómica recesiva y una herencia ligada al sexo de tipo recesiva. ¿Ya? Porque a veces uno puede confundirse. Más abajito, rapidito, para no demorarme mucho acá, bueno, ahí hay un sinnúmero de enfermedades que ustedes las van a conocer, algunas de ellas las conocen porque son muy clásicas. Quiero mostrar aquí un poco lo que son las características de la herencia dominante ligada al sexo. ¿Ya? Entonces, cuando es una característica dominante, como ustedes podrán ver, primero, aquí ocurre que la mujer va a ser la patología. Y pues, por lo general, cuando uno hace un conteo de la descendencia de este árbol, hay más mujeres que hombres enfermas, al revés de lo que sucede con la recesiva. ¿Ya? Y eso tiene un sentido
Porque la mujer, ¿no es cierto?, cuando es heterocigota, ¿no es cierto?, el 50% de sus alelos, ¿ya? Va a ser, perdón, bien digo, el 50% de sus hijos, ¿no es cierto?, y de sus hijas, pueden heredar entonces cromosoma dañado que lleva la característica que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, tenemos una mujer que puede ser heterocigota, ¿ya? Y eh, la condición de enferma la puede dar que sus dos alelos X estén enfermos o solamente uno de sus alelos X esté enfermo, y con eso ella de todas formas va a ser la patología porque es una enfermedad de carácter dominante, ¿ya? Si la mujer, por ejemplo, es dominante, ¿ya? Si la mujer es dominante, es decir, tiene sus dos alelos mutados, mejor dicho, homocigota, estoy errado. Homocigota, disculpe. Si la mujer es homocigota para la característica dominante, es decir, sus dos X están dañados, todos sus hijos, ¿no es cierto? Todos sus hijos, tanto varones como mujeres, van a hacer la patología, ¿ya? Así es que, en fin, hay muchas características y ustedes se van a ir dando cuenta acá en este árbol que estoy mostrando que hay más mujeres que hombres afectados porque la condición es de origen ligada al sexo de tipo dominante, ¿ya? Entonces, esto está en la guía, insisto, así que para que ustedes lo lean con calma, ¿ya? Y puedan entonces ustedes incorporar todos estos contenidos que pueden eventualmente ser consultados, ¿ya? Igualmente, con la herencia ligada al I, yo no me voy a detener mucho acá porque lo interesante más bien es el X, porque el X es el que lleva muchos genes, entonces el I tiene algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo que tiene que ver con el hermafroditismo, ¿ya? Tiene que ver con algunas influencias de tipo ¿cómo se llama?, de trastornos genéticos con respecto a la diferenciación sexual, ¿ya? Y también hay algunos caracteres que están influenciados por el sexo, me parece que eso ya se los mencioné la vez anterior. No necesariamente el sexo genético influye, sino que también hay caracteres que están influenciados por el sexo. Por ejemplo, la calvicie es una característica que es más prevalente en los hombres que en las mujeres. No quiero decir que las mujeres no sufran de calvicie, pero sí, en porcentaje, los hombres definitivamente superan largamente a las mujeres, ¿no? En la cantidad de vellos, de pelo que puede tener el hombre, también, ¿no es cierto?, es una condición que hace la diferencia entre mujer y hombre. Entonces, son características que están influenciadas por el sexo y eso entonces está determinado, ¿no es cierto?, por características de orden genético, pero también por características hormonales, en fin, que llevan otros factores que también no se han incorporado acá, ¿ya? Bien, rápidamente, no sé cuál era el ejercicio que tenía preparado para ustedes, creo que algo con la fibrosis quística, parece. Déjenme buscar acá. Claro, el número 2, justo. El número 2 es el que tenía pensado hacer, porque aquí hay dos características que son de interés para lo que yo quiero hoy día explicar. Y lo que me interesa a ustedes es que entiendan de que muchas veces el ejercicio tiene un buen desarrollo y llega a buen puerto cuando usted tiene la capacidad de comunicarlo bien y de generar una nomenclatura que sea comunicativa y que sea entendible. Y para eso entonces hay que tomar ciertos hábitos, ciertos procedimientos que yo le sugiero lo tome para que no tenga problema en tratar de explicar un ejercicio. Los ejercicios se explican por sí solos. Una respuesta se tiene que explicar por sí sola. Yo no necesito tratar de empezar a entender qué quiso decir con esto. Las cosas se explican solas, al menos en los ejercicios de genética, si usted comienza con una buena identificación del caso, ¿ya? Y ya el otro día les expliqué a ustedes cómo poder hacer una nomenclatura para diferenciar una enfermedad ligada a X cuando el individuo es, llamémosle, sano y cuando el individuo lleva el alelo mutado. ¿Vale? Entonces, yo voy a salir de acá antes
primero si quiero leer el ejercicio, dice, se sabe que la hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X y que causa defectos en la coagulación de la saca. Punto. La fibrosis quística, que causa secreciones anormales en glándulas exocrinas, es también un carácter recesivo ligado a un autosoma, es decir, a un cromosoma autosómico. Un matrimonio, dice, y aquí viene la pregunta, dice, un matrimonio fenotípicamente normal para ambos caracteres tiene varios hijos, de los cuales un hijo varón resulta padecer ambas enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el genotipo de los padres? ¿Y cuál sería la proporción esperada de hijos hemofílicos que no padezcan la fibrosis quística? ¿Podría ser alguna hija hemofílica? Razona la respuesta. ¿Vale? Entonces, yo voy a tratar de hacer este ejercicio no completo, insisto, porque a mí me interesa que ustedes lo hagan, pero sí se los voy a dejar encaminados para que ustedes después lo desarrollen en casa. Y si tienen alguna duda, lo puedan presentar en el foro, ¿vale? En el foro del curso. Bien, voy a cambiar aquí de presentación, me voy a salir y me voy a ir rápidamente a la pizarrita con la finalidad entonces de explicar un poquitito y esperando que tengan ustedes buena voluntad en cuanto a que me entiendan de que hay cositas a veces que fallamos con respecto a las letras o puede quedar un poquito más feo, pero lo importante es que ustedes hagan el seguimiento de esto. Bien. Yo les decía a ustedes, voy a continuar leyendo, pero aquí tengo un ejercicio para leerlo ahora en mi guía, para saber cuál era la pregunta. Dice, ¿dónde es que estás? Se me perdió el ejercicio porque tengo otra guía, tengo una guía más vieja. ¿Cuál es el genotipo? No. Qué bueno. Bien. Tengo una guía que es, como nosotros vamos cambiando a veces los ejercicios, tengo una guía que está con otros ejercicios. Voy a ver si la tengo acá. Bueno, entonces, yo voy a colocar aquí, en el costadito de la pizarra, voy a denotar FF, ¿ya? La condición de fibrosis quística, y como ustedes bien saben, como es autosómica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tres alternativas, ¿no es cierto?, genotípicas, para tratar de entender ya cómo es la herencia de estos caracteres que podríamos decir caracteres mendelianos. Como sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad recesiva, ¿no es cierto? Estos dos individuos, tanto el FF, el homocigoto dominante, como el heterocigoto, son individuos sanos. Sanos. Y por tanto, el individuo que tiene esos dos alelos recesivos, vamos a decir que tiene fibrosis quística, que lo vamos a simbolizar como FQ, fibrosis quística. Me hablan también en este problema de que existen personas que pueden ser hemofílicas. Entonces, ustedes, para hacer la cosa y no se enreden, ¿ya? Hagan el procedimiento y la verdad es que no van a tener ningún problema. Si ustedes colocan sus dos, pensando en la mujer, ¿ya? ¿Qué pasaría con la mujer? La mujer entonces puede tener esta condición. La hemofilia es recesiva, por lo tanto, cuando tiene la condición H dominante de mayúscula, quiere decir que son personas sanas, ¿ya? Tiene el alelo sano y lo van para denotarlo, le vamos a colocar H mayúscula. Eso entonces es una persona HH, ¿ya? Con sus dos cromosomas sanitos. Esta señora que está aquí abajo, eventualmente es sana, pero tiene una condición heterocigota, ¿ya? Y este personaje que está acá,
perdón, esto iba a ser esto. H minúscula, H minúscula, eso. Entonces, estas dos primeras mujeres son sanas, y esta señora que está acá abajo es hemofílica. Entonces, cuando yo encuentre un genotipo de ese tipo, la persona es hemofílica. Perfecto. ¿Qué pasa con el varón? El varón no tiene tres alternativas. El varón solamente puede ser así o así. Y no hay más. Entonces, aquí este señor va a ser sano, pero acá este señor va a ser hemofílico. ¿Estamos? Entonces, teniendo claro esa nomenclatura, el ejercicio a usted no debiese generarle tanta dificultad si usted entiende bien lo que le están preguntando. Vamos a la pregunta entonces. Dice, un matrimonio, ¿ya?, fenotípicamente normal para ambos caracteres tiene varios hijos, de los cuales un hijo varón resulta padecer ambas enfermedades. ¿Ya? Usted puede hacer un arbolito acá, ¿no es cierto?, en la cual usted puede, vamos a colocarlo por acá, un arbolito así, ¿no es cierto?, donde tiene una pareja, y aquí, como dice, tiene varios hijos, usted puede hacer esto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tienen 3, 4 hijos, no sé, ¿ya? No da número, ¿ya? Pero uno de esos, dice, tiene varios hijos, de los cuales un hijo varón resulta padecer ambas enfermedades, ¿ya? Cuando se dice hijos de esta forma, como está escrito en el problema, yo puedo asumir que son hombres y mujeres, porque después me dice uno de los hijos varones, entonces se supone entonces que tiene que haber probablemente mujeres y también varones, resulta padecer ambas enfermedades. Entonces, uno eventualmente podría colocar este arbolito, ¿ya?, y tratar de saber cuál es el genotipo de sus padres. Y aquí es donde usted necesita siempre tener el concepto incorporado de lo que usted aprende en teoría. Cuando le dicen a usted que tiene un hijo enfermo para ambas patologías, ¿cierto? O cuál es la probabilidad, necesariamente entonces los padres tienen que ser portadores de esa patología. Porque si no fueran portadores, claramente, entonces no va a haber problema con la descendencia. Se dice que los padres son sanos. Entonces, como son sanos, se supone que son portadores. Entonces, yo voy a suponer acá, voy a colocar a la mujer primero, voy a colocar XX. En cuanto, voy a ver primero la característica del sexo. Como a mí me dicen que la señora es sana, pero tengo un hijo que puede padecer las dos patologías, yo no puedo tener la condición HH mayúscula, porque ahí no voy a tener ningún hijo enfermo, por una razón muy simple, porque el X, ¿no es cierto?, o mejor dicho, el hijo, el varón, el cromosoma sexual que recibe es el Y, del papá. Entonces, no podría eventualmente la hija, el hijo, perdón, ser enfermo. Entonces, para eso entonces, la señora obligadamente tiene que ser así, porque ella es sana. Y para su característica de fibrosis quística, como ella es sana también para la fibrosis quística y tiene un hijo que va a tener la fibrosis quística, entonces ella tendría que ser también heterocigota, y usted lo pone así. Y eso lo cruza con el varón, que obviamente tiene que ser XY, ¿ya? Y el varón es sano. Dice que es sano, ¿no es cierto? Por lo tanto, para la hemofilia, él necesariamente tiene que ser así, porque no puede tener el alelo dañado, porque si no sería enfermo. Y la fibrosis quística, él lógicamente también va a ser heterocigoto, ¿ya? Porque las características autosómicas no dependen del sexo, ¿ya? Entonces, aquí ya usted ya tiene, se da cuenta, ya tiene el genotipo de papá y de mamá. ¿Y en qué se basó? En la nomenclatura que usted puso aquí arriba. Usted escogió una de ellas, ¿ya?, y rápidamente pudo hacer esto.
Entonces, por eso yo le digo al inicio, usted decide cómo lo desarrolla, pero el ejercicio se tiene que explicar solo. Yo no puedo estar adivinando qué quiso decir con la letra tanto si usted no me la describe, qué significa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Lo mismo que ya hemos hecho y no lo voy a hacer eh, eh, completo porque ustedes debiesen manejarlo. Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes siempre hay que segregar gametos. Siempre. Entonces, gametos. Siempre después, cuando usted tiene un cruzamiento, siempre le van a decir gametos y usted va a decir, ok, hagamos los gametos. Aquí es fácil obtener los gametos. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar lo que yo les digo siempre, un producto de un monomio, en la cual yo el XH mayúscula la voy a asociar con la F, ¿ya? Y esta otra entonces la voy a usar con la F chica. Esta XH minúscula la asocio con la F grande y con la F chica. Entonces voy a tener un individuo que va a tener esta condición, XH, F mayúscula. Voy a tener un individuo que también va a ser XH mayúscula, pero ahora va a ser F minúscula. Gametos, voy a tener el genotipo de un gameto que va a tener esa condición y voy a tener el último que va a tener esta condición. ¿Vale? Como son 4, voy a colocarlo aquí nomás, pero se supone que es un cuarto, un cuarto, un cuarto para todos los gametos. Esto es la mujer. Vamos a suponer ahora el varón. El varón tiene dos alternativas. Entonces el varón puede ser lo mismo, se hace el mismo procedimiento. XH, F, XH, F pequeña o minúscula, perdón. Y ahora nos saltamos el cromosoma Y, ¿no es cierto? Con la F y el cromosoma Y con la F pequeña. Y esto es un cuadro de Punnett tradicional que usted lo puede hacer sin ningún inconveniente y no va a tener ningún problema en después ustedes llenar estos espacios, ¿cierto? Con mejor exactitud de lo que lo estoy haciendo yo acá, ¿no es cierto? Y podrá llenar todos estos lugares. Entonces yo por ejemplo, voy a llenar este X, H, X, H, mayúscula, F, F. Entonces, aquí ya sé que es una mujer, pero es una mujer con fibrosis quística. Por lo tanto, cuando yo vea los fenotipos, yo ya sé que tengo una mujer que tiene fibrosis quística. Porque tiene sus dos alelos recesivos para la fibrosis quística. Para la hemofilia es sanita, pero para la fibrosis quística es enferma. ¿Se fijan? Y ahí, y todo esto, obviamente, 1,16, porque estoy multiplicando un cuarto por un cuarto. ¿Vale? Perfecto. Voy a hacer una rayita acá para separar y voy a tratar de hacer aquí en este pedacito de pizarra lo que podría ser un método de rama, ya que les he hablado un poco de los métodos de rama, cómo puedo aplicar un método de rama utilizando este problema. Entonces, como sabemos que en el método, perdón, en el método de rama lo interesante es que ustedes tienen que separar los alelos sexuales, separarlo de los alelos autosómicos. Entonces, como ustedes separan los alelos sexuales, yo quiero saber qué gametos tengo solamente mirando los gametos sexuales. Entonces, para eso yo solamente voy a mirar XX, ¿ya? De la mujer acá, y miro el XY acá. Entonces, hago un cruzamiento solamente o una segregación alélica utilizando los cromosomas sexuales. Entonces, voy a colocarlo por acá. Es lo mismo que yo hiciera esto. XH, XH pequeña, estoy colocando solamente a la mujer y al varón acá. XH mayúscula. Y punto. Y aquí entonces hago lo mismo. Este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Vale? ¿En qué proporción? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, porque son 4 los gametos que usted va a obtener aquí. Entonces lo vamos a colocar inmediatamente acá para apurarnos con el desarrollo. Un cuarto, ¿de qué cosa? Del gameto XH
mayúscula, XH mayúscula. Después por acá abajito, como vamos a un método de rama, vamos a tener que hacer una separación aquí para que nos quepan después las otras cosas. ¿Ya? XH y XH mayúscula, perdón, y XH minúscula. Igual como lo que les puse acá. Ahora aquí entra a lidiar el I, entonces aquí tenemos XH y por último tenemos un cuarto de XH pequeña I. ¿Vale? Entonces, como ustedes ven, ahora lo asocio con el fenotipo, o mejor dicho, con el genotipo, que tiene relación con la fibrosis quística. Y ya les dije a ustedes, esto es F así, y esto es así. ¿Ya? Vamos a suponer que este sea la mujer todavía, y este sea el varón. Cuando usted tiene siempre, y esto ya comience a incorporarlo como regla, cuando usted tiene un cruzamiento de heterocigotos, ¿cierto? Siempre su proporción va a ser 1 es a 2 es a 1. O dicho de otra forma, un cuarto es a un medio es a un cuarto. Porque van a ser 4 los gametos que usted va a obtener. Pero de esos 4 gametos, 2 van a ser iguales, que van a ser los heterocigotos. Por lo tanto, usted abre rama y hace una especie de tricotomía aquí, ¿ya? Y coloca un cuarto de FF mayúscula, un medio de heterocigoto y un cuarto de recesivo. Un cuarto de FF y así vamos para abajo, ¿ya? De tal forma de que esta F pequeña. Perfecto. Después seguimos. Un cuarto, vamos a colocarle FF, no, el numerito lo vamos a dejar al lado. Ustedes lo colocan después. FF y aquí para FF la misma cosita. Heterocigoto, heterocigoto, recesivo, recesivo. Perfecto. Y ustedes se fijan entonces que yo tengo un cuarto, un medio, un cuarto, un cuarto, un medio, y así sucesivamente. Entonces, después, para saber el genotipo final, usted obtiene el genotipo y va a poder saber inmediatamente la descendencia o el fenotipo. Dice, un cuarto por un cuarto voy a tener 1,16. ¿De qué cosa? De una señora muy sana para la hemofilia y muy sana para la fibrosis. Por lo tanto, su fenotipo es sano, sano. Y no me diga que es no hemofílica, no fibrosis quística. Sano. Punto. Y no me explica nada más. Esta señora acá va a ser también un cuarto por un medio, que sería un octavo, ¿no es cierto? Estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, un octavo, ¿de qué cosa? De una mujer que es sanita para la hemofilia y también sanita para la fibrosis quística. Aunque ella es heterocigota, pero para efectos fenotípicos, ella es sana. Entonces, hasta aquí, de aquí para arriba, de aquí hacia arriba, todas son mujeres. Y usted va a ver mujeres, sana mujer. Y de aquí para abajo van a ver varones, porque como está Ali, van a ser todos varones, y aquí este varón va a ser sano. No voy a colocar el genotipo, el genotipo, ustedes lo colocan después, esto es sano. Este varón, me imagino que lo están viendo, también es sano, y este varón tiene fibrosis quística, ¿vale? Porque tiene esos dos alelos recesivos. La última parte, este varón, ¿no es cierto?, es hemofílico, porque tiene la hemofilia, pero para la fibrosis está correcto, por lo tanto es hemofílico. Hemofílico. Este señor es hemofílico, ¿ya? Sigue siendo hemofílico porque para la fibrosis es sano, y aquí entonces este señor va a tener una condición de hemofilia y también de fibrosis quística. ¿Ya? Y este va a ser 1,16avo. Entonces, el 1,16avo, ¿no es cierto?,
¿Ya? Tiene las dos patologías. ¿Se fija? Porque me están preguntando por las dos patologías. Y así usted puede responder todo. En la parte C de la pregunta, dice, ¿podría ser alguna hija hemofílica? Ustedes están viendo el cuadro. ¿Podría haber una hija hemofílica? No hay ninguna hija que hemofílica. No. ¿Y por qué no hay ninguna hija hemofílica? Esa es típica pregunta de prueba. ¿Por qué no hay una hija hemofílica? Porque el papá es sano. Esa es la respuesta. Porque el papá es sano para la hemofilia. Entonces, como es sano para la hemofilia, ¿no es cierto? No le va a entregar un alelo recesivo a su hija y disminuye la posibilidad de que se junte con otro alelo recesivo que tiene la mamá porque ella es portadora para la hemofilia. Si un papá hubiese sido aquí, fijen la mirada aquí, si hubiese tenido eso, H minúscula, no te quepa la menor duda que hay una mujer que es enferma para la hemofilia. ¿Por qué? Porque la mamá tiene ese alelo dañado. Entonces, dentro de las probabilidades y posibilidades que existe de combinaciones, una de esas combinaciones es que se junten esos dos alelos. Insisto, estos son posibilidades, son combinaciones, son probabilidades. No es que esa familia vaya a tener hijos enfermos con las dos patologías, quizás no salga ningún hijo enfermo. Porque también hay posibilidades que hayan varones sanos para la hemofilia y para la fibrosis quística. Y también hay mujeres sanas para la hemofilia y para la fibrosis quística.